Crece el debate en Europa sobre la acogida a los miles de migrantes que cada año atraviesan el Mediterráneo. Los principios humanitarios se enfrentan a la presión de los partidos de derecha por cerrar sus fronteras, sus puertos, mientras la crisis se agudiza. Así lo ha vuelto a evidenciar la situación del barco español Open Arms. Después de 19 días de bloqueo, las personas que seguían en esta embarcación finalmente pudieron pisar tierra firme en la isla italiana de Lampedusa. Horas antes, el fiscal de Sicilia, uno de ellos, realizó una inspección del buque, ordenó su incautación y el desembarco inmediato de los náufragos. Portugal, España, Francia, Alemania y Luxemburgo van a acoger ahora a este grupo de migrantes. El Open Arms entró lentamente en el puerto de Lampedusa, escoltado por 2 patrulleras de la Guardia Costera italiana. Han sido 19 días en alta mar con momentos críticos y de desesperación que terminaron gracias a la decisión de la Fiscalía siciliana. El barco atracó en el puerto de Lampedusa y los migrantes fueron recibidos entre aplausos y al canto de la canción popular italiana Bella Ciao. Luigi Patronaggio es el fiscal de Sicilia del que depende la isla. Él fue el que tomó la decisión, después de visitar la nave española, en compañía de varios médicos para verificar el estado de los tripulantes. Y la situación que reinaba en el barco fue descrita como desesperada. El barco de la ONG catalana esperó a la deriva un puerto desde el pasado 1 de agosto, cuando hizo el primer rescate en el Mediterráneo, y llevaba desde el 14 de agosto en aguas italianas, luego de que la justicia italiana cancelara la prohibición firmada por el ministro del Interior, Matteo Salvini, contra la organización humanitaria. Un buque de la Marina Militar Española tenía previsto acompañar a los náufragos al puerto de Palma de Mallorca. España había ofrecido los puertos de Algeciras y de Islas Baleares, pero la ONG rechazó estas ofertas alegando que no había tiempo para navegar largas distancias, ya que la situación en el interior del barco era crítica. Recién desembarcados, los 83 inmigrantes fueron visitados por 4 médicos clínicos, un dermatólogo y un ginecólogo, que no encontraron problemas de salud en ninguno de ellos. Después fueron trasladados en autobuses al centro de acogida, donde pasaron la noche. Ahora esperan conocer su futuro tras confirmarse que 5 países de la Unión Europea, entre ellos España, se los van a repartir. Lo previsto es que sean trasladados en los próximos días a Sicilia para esperar ahí que se resuelva la distribución entre España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal, los 5 países que han ofrecido recibirlos. Aquí en la mañana de NTN 24 tenemos a una de las protagonistas de esta noticia en la isla de Lampedusa, en Italia. Está Anabel Montes, jefa de la misión del Open Arms, esta ONG española dedicada a la búsqueda y al rescate en el mar de migrantes que intentan llegar a costas europeas en el marco de toda esta crisis migratoria que se está dando en Europa. Gracias por estar con nosotros, Anabel. Bienvenida a la mañana. Hola, buenos días. Para entrar un poquito en contextos, ¿quiénes integran el Open Arms y cuál es el objetivo principal que tienen ustedes? Bueno, el Open Arms, los objetivos que tenemos ahora, porque estos han ido cambiando a medida que evolucionaba la situación, en primer lugar es denunciar la vulneración de los derechos humanos en el mar y, en el caso necesario, hacer salvamento de las personas que estén en necesidad. El barco está compuesto por una tripulación de 19 personas, dividida entre la tripulación profesional, los cargos profesionales como pueden ser el capitán del barco o el jefe de máquinas, y una parte de voluntarios y voluntarias que hacen la parte propiamente del rescate y la parte del team sanitario. Anabel, ¿cómo fue la vida dentro del barco estos 19 días que estuvieron ustedes compartiendo con migrantes, haciendo malabares también, según leíamos o seguíamos a través de redes sociales o en las noticias, ante la situación de angustia? Realmente se han vivido momentos muy duros, muy complicados de manejar. Tenemos en cuenta que nosotros llevamos ya más de 3 años aquí en el Mediterráneo y esta ha sido una situación que nunca antes habíamos visto, nunca antes habíamos vivido.
El problema de tanta gente en un espacio muy reducido, tantos días y sobre todo la incertidumbre. El mayor problema era tener la incertidumbre de no saber qué día pudiera acabar y ante las preguntas de la gente que teníamos a bordo de cuándo íbamos a poder llegar o por qué no se les permitía estar en un puerto en el que su vida no corriera peligro, al paso de los días no había respuesta posible y esa confianza que tenían en nosotros empezaba a diluirse en vista de que no llegaba ese final, de que no llegaba esa resolución, de que les permitiera estar donde debieran estar bajo las normativas internacionales realmente. Y en medio de toda esta situación de emergencia, la palabra que usted ha mencionado, incertidumbre, que es lo que al ser humano nos descoloca, en cualquiera que sea la situación, más aún cuando estás tratando de mejorar tu vida, como lo narran muchas de estas personas que realizan estos viajes durante un año, arriesgan sus vidas, lo dejan todo precisamente para abandonar situaciones de violencia, de mafias en sus países. ¿Con qué tipo de cosas se encontraron ustedes? ¿Qué tuvieron que controlar, detener o contener dentro del barco? Se hablaba de peleas entre las personas, gente que se botaba y que quería llegar a nado a la isla de Lampedusa, llegar sí o sí. ¿Cómo manejan esa situación ustedes? Bueno, realmente, si bien nosotros tenemos una parte de preparación también, incluso psicológica, para poder Ujú. llevar a cabo estas cosas, es cierto que en este caso, como comentaba antes, era algo muy nuevo. Entonces, si bien tenemos que hacer uso de una psicología de la cual no somos profesionales en ese ámbito, las contenciones siempre tenían que ser de una manera explicarles. Le estábamos contando las cosas tal cual sucedían para que pudieran llegar a comprender, porque no era posible entender lo que sucedía. Ha habido momentos muy dramáticos porque una situación tan normal como tener un sitio para dormir durante 19 días en un barco puede dar lugar a una pelea, como es lógico. Estamos en momentos de desesperación, el nivel de sensibilidad es muy alto y la paciencia es muy corta para todo el mundo. Hemos vivido peleas, hemos vivido ataques de pánico muy serios, de una gravedad extrema, ataques de ansiedad, crisis nerviosa. La gente se ha tirado al agua, intentar llegar al nado en unas condiciones muy malas, porque fue en 2 ocasiones cuando se tiraron al agua. Y la primera, si bien fue una decisión fruto de la desesperación con chaleco y en una mar plana, en la cual no podían llegar, el segundo día había una mar con olas, había una corriente y nosotros, los rescatadores del Open Arms, nos tiramos al agua y de las 15 personas que se tiraron ese día recuperamos a 4 a punto de perder la vida en el agua en estos 800 metros de distancia entre la costa y entre el barco, con lo cual son situaciones, si son situaciones complejas de manejar en cualquier ámbito, al ser un espacio cerrado y limitado por agua es bastante es bastante complicado de manejar, ya no solo para poder hablar con las personas que teníamos a bordo rescatadas, sino incluso para la propia tripulación del barco, que ni mucho menos está habituada a tener que lidiar y que sufrir igualmente esta injusticia. Anabel, usted me decía al comenzar la entrevista, cuando yo le pregunté a qué se dedica Open Arms o cuál es el objetivo, usted me dijo una sola palabra que era denuncia. Y ustedes lo hicieron, al menos lo demostraron, a través de redes sociales, estaban siempre actualizando a la gente. De hecho, yo tuve un contacto con el capitán del Open Arms y yo decía, ¿será que me va a responder? Está en alta mar, están preocupados, como usted dice, también analizando hasta la situación psicológica de quienes están en ese momento de tensión, quienes viven esta incertidumbre. ¿Cuánto sirvió el ser activos en redes, el denunciar, el decir, los gobiernos están haciendo esto, no están haciendo, el fiscal que venga, que visite? Este movimiento, ¿cómo sirvió para despertar esta conciencia, no solo la alerta que hay internacionalmente y que no se desconoce, que es la situación de personas desesperadas que tratan de llegar a toda costa Europa? ¿Cuánto sirvió esta presión mediática que ustedes hicieron y emprendieron? Pues ha sido básica, básica. Si bien realmente por todas estas redes es porque la ONG pudo nacer en su origen en 2015 y por lo que llevamos mostrando todos estos años lo que sucede, ni más ni menos que la realidad que está sucediendo. En este caso concreto ha sido básica porque aunque si bien nosotros podamos hacer denuncias, pudiéramos enviar informes con un médico colegiado a bordo, podamos dar fe de nuestras palabras, todo eso puede quedar en vano si no hay imágenes
y vídeos y fotos que lo demuestren. Y eso es lo que hemos hecho todo el tiempo, hacer una denuncia a tiempo real de lo que estábamos sucediendo día tras día a bordo, para que al menos desde fuera se supiera la verdad de lo que estaba pasando y que a efectos legales quede evidenciado que todos los mensajes que nosotros mandábamos, todas las comunicaciones, eran reales de algo que estaba pasando. Por lo tanto, las redes sociales son completamente básicas y necesarias, tanto para mostrar la realidad de lo que ocurre como para evidenciarlo, y de la misma manera la gente que desde fuera apoya y denuncia lo que nosotros hacemos. Es algo indispensable ahora mismo. Anabel, ¿quiénes eran estos migrantes? También sabemos que había niños que estaban sin compañía. ¿Quiénes eran? ¿Personas preparadas? ¿Gente que había salido de sus países? ¿Gente joven? Por lo que veíamos ahí en reportes, había un chico que era un ingeniero que venía de su país en Oriente Medio. ¿Con qué tipo de historias o situaciones se encontraban ustedes en cuanto al perfil de quienes estaban dentro de ese barco? Bueno, pues es un perfil muy variado, porque realmente el tema de la migración es muy amplio y no se puede generalizar en cuanto a gente que viene más preparada o menos preparada. Hemos tenido gente de muchísimos países, de Costa de Marfil, de Nigeria, de Eritrea, de Etiopía, de Siria, de Libia, de Chad. Por lo tanto, los motivos y las razones por los cuales cada uno ha huido de sus países son muy diversos. Desde este chico que comentabas, Ali, que estaba a punto de acabar la carrera de ingeniería y que hablaba 4 idiomas y tuvo que ir por los bombardeos que estaban ocurriendo en Siria, él vivía en Homs, hasta pasar por un grupo de mujeres que huían porque a las niñas más pequeñas de la familia les iban a hacer la ablación en Costa de Marfil, pasando gente que huía de la dictadura de Eritrea, estaban huyendo también del terrorismo islámico del Boko Haram de parte de Nigeria. Son muy variadas todas las razones, pero realmente el denominador común de todas ellas es la necesidad de buscar un sitio donde estén seguros y su vida no corra peligro. Vamos a agradecerte, Anabel Montes. Ella es jefa de la misión de Open Arms, esta ONG española dedicada a la búsqueda y rescate en el mar de migrantes. Ha dedicado estos minutos a la mañana de NTN 24 desde la isla de Lampedusa, en Italia. Gracias, Anabel. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y justamente Occidente se horroriza ante la muerte de adultos, de niños, tras este naufragio constante que hay de estas endebles lanchas cuando se hunden, trasladan a personas de África, de Oriente Medio, salen despavoridos por la violencia, las mafias en sus países, gobernados en muchas ocasiones por dictadores. La única esperanza parecería ser cruzar el Mediterráneo, intentar pisar Europa a como dé lugar. Y es ahí donde encuentran las trabas. No se les permite la entrada en muchos puertos. Para eso tenemos ahora, para analizar un poco este contexto, a Felipe Boland. Él es analista político, experto en relaciones internacionales. Está con nosotros aquí en la mañana. Felipe, un gusto tenerlo acá. Un gusto, Ruth. ¿Qué hacemos con el tema migratorio? Bueno, primero... No es un tema nuevo, es un tema que ha sido muy mediático. Ahora, usted escuchando lo que ha dicho Anabel, justamente quería agradecer a Anabel por todo el trabajo que está haciendo y todo el testimonio, justamente, porque la gente estaba olvidando desde el 2015 lo que está pasando. Lo que vemos es que Mediterráneo es una parte, no solamente está pasando por Mediterráneo. En este momento vemos que el fenómeno de migración es tenaz en varios países. Aquí justamente países vecinos como Venezuela, vemos justamente en este momento se está ampliando la inmigración desde Sudán, con todas las guerras que hay, Yemen también. Entonces es un fenómeno que está fomentándose cada año mayor. Además está la inmigración a través del clima. Entonces creo que es un fenómeno, según Naciones Unidas, que está creciendo y que va a crecer cada año. Lo que vemos es que Europa, nosotros recibimos 8% de las migraciones de África, o sea, pocos. No hay que olvidar que esas migraciones justamente son migraciones cercanas, van al país vecino, como el caso de Venezuela, donde viene a Colombia. Entonces la gente, no todos van a ir a Europa, están huyendo su país para ir al país más cercano. Las fronteras de Europa ya han cambiado. En este momento, justamente, Europa ya tiene fronteras en Malí, donde quieren retener a la gente. Lo vemos justamente en Libia, con toda la crisis de Libia, además que hemos provocado. No hay que olvidar que justamente lo que está pasando en Libia es culpa justamente de ciertos países europeos. Correcto. Vemos que también el tema de inmigración es un tema muy polémico, muy político, porque, por ejemplo, Donald Trump hizo campaña a través de esto, American First. Vimos en Brasil Bolsonaro, vimos en Italia justamente, entonces Salvini.
lo vemos que la gente que está defendiendo la inmigración, Angela Merkel, está fracasando. Claro. Y además un tema que va a terminar separando a los países de la Unión Europea, porque los del sur, España, Grecia, Italia, están diciendo, bueno, aquí estamos solos, los del norte no hacen nada, y los del norte dicen, no, ustedes no están cuidando bien sus fronteras, por eso es que hay mucha migración, y esto se convierte en una discusión que de hecho va a tomar partido en el G7, es lo que se tiene previsto. Y lo que pasa es que lo que dices, es decir, que no hay una cohesión, no hay una concentración europea. Correcto. El problema, lo vemos, por el ejemplo, dejamos Italia tirado. Ustedes se ocupan de esto, Lampedusa, correcto, justamente todas sus fronteras, Sicilia y otros, entonces después ellos ya no podían aguantar más. Entonces lo vemos, porque los migrantes que vemos ahorita no es una victoria, van a ir a un centro de retención que es horrible, era un centro de retención para 600 personas, se quemó, ahora quedan 93, ¿cómo se llama?, plazas para 200 personas, van a estar más que sardinas, entonces yo no sé si no estaba mejor en el barco con el acompañamiento y ahora van a estar además, ¿cómo se llama?, vigilados por militares. Correcto. ¿Y qué pasa con el destino de ellos? Por ejemplo, ya ahorita están en Lampedusa, van a llegar a Sicilia, van a ser repartidos en Luxemburgo, en Francia, en Alemania, en España, que han sido los países que han dicho, bueno, le damos acogida, pero ¿qué pasa con ellos? Bueno, llegan? Van a estudiar los casos, ajá, justamente, y como se comprometieron ya van a llegar. Pero ¿llegar dónde? Es decir, ¿cómo se va a integrar? Entonces, el problema de integración en este momento, y vemos que hay un rechazo de cierta parte de la población por culpa de problemas polémicos políticos. Eso es lo grave, porque realmente vemos que, si miramos, por ejemplo, el tema del Brexit, distinto, pero vemos que la gente, Brexit también era, ojo, con los otros europeos. Los que votaron en favor del Brexit era justamente donde no había inmigrantes. La gente donde Londres, ciudad cosmopolitana, todas las ciudades que están acostumbradas a tener inmigrantes, no tienen problemas. Los que tienen problemas son la gente que miedo de lo que va a pasar y miedo de lo que lo está diciendo algunos. Ahora, Open Arms ya ha llegado a un desenlace, digamos, de la tragedia que vivían en alta mar. Ahora vienen otras cosas que se van a dar. No, pero ellos regresan, ahora regresan para salvar a otros. Es decir, que correcto, es continua, como decía. Pero, sí, por ejemplo, el fiscal siciliano, que fue el que armó todo esto y que finalmente logró que puedan tocar tierra en Lampedusa, solucionó el Open Arms, pero la crisis migratoria continúa. Hay otras embarcaciones, otra en particular. La vamos a poner, estas son las imágenes de esta embarcación, el Ocean Viking, que fue fletado por una SOS, Médicos Sin Fronteras, también lleva en su cubierta 365 personas a bordo, navega desde hace 13 días. Está esperando también la apertura de un puerto. Los del Open Arms, como lo decíamos hace un momento, hicieron mucha denuncia. Y como lo dijo ella, denunciar a través de redes sociales, de los periódicos, todo. Ellos, los de esta embarcación, Ocean Viking, se han quedado prácticamente callados, esperando a ver qué pasa. Son dos puntos de vista distintos, uno español, otro francés. Es decir, que aquí eso es Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, justamente también está en situación de crisis porque el barco es para 300 personas, son mucho más de 300 personas. El problema es que está en la misma situación. Ese es un barco nuevo que hace poco justamente volvió en alta mar porque teníamos el Aquarius o otros y ya quedan muy pocos barcos justamente de rescate. Aquí no tomaron la misma justamente eje que tan mediático, porque en Ocean Drive hay canales de televisión RT, por ejemplo, de Rusia, que hizo especial de 3 horas, es decir, mostrando paso a paso, muchos vimos que Rechargir vino, entonces la farándula, ellos hicieron, interesante justamente, porque yo no lo veo como testimonios que están haciendo, más los denuncios. Felipe, ¿quiénes integran estos barcos? ¿Cuánto tiempo tienen que pasar? Se habla de un año, en algunos casos 6 meses, porque no es que ya me voy al continente próximo, me voy de África a Europa y es un viaje de un mes. No, es una trayectoria larga, dolorosa, riesgosa, además, y costosa. Es súper costosa, es decir que, bueno, nosotros que tenemos pasaporte, que podemos ir a todos los países, no nos damos cuenta que es esto. Ellos justamente frontera por frontera van a encontrar pandillas armadas, justamente hay redes de prostitución en Libia. Libia es un caos total, en este momento totalmente un caos, está matando gente, lo están esclavizando, entonces están, ¿cómo se llama? Es por eso que ya están mirando otros, ¿cómo se llama? Rutas, porque sabemos que esta ruta ya está totalmente quemada. El problema es que obviamente hay bandas armadas,
armas trabajando esto. Hay gente que es un negocio bastante fuerte, creo que más grande que el negocio de la droga, la trata de personas y el tema de migración. El problema es que gente se está aprovechando de esto, que sean políticos, que sean policías corruptos o bandas armadas. Entonces, en este momento la trayectoria es horrible. ¿Y qué cuesta cuánto, más o menos? Depende, pero dicen que puede costar hasta 5.000 euros justamente para... Entonces, cuando pensamos cuánto es un sueldo mínimo en ciertos países, decimos, la gente además, cuando pasan la frontera, ¿a quién le debe después? ¿Han pagado? Van a tener que trabajar para esas bandas armadas. Es decir, que este negociazo, y lo vemos, senegaleses que dicen, yo prefiero quedarme en mi país justamente que viendo esto. Pero lo que no comparto con justamente... Anabel, es que vemos que al nivel de estadísticas globales, la gente que está pasando son gente con títulos. Y eso es horrible. ¿Por qué? Porque es bueno para Europa. Recibimos gente preparada, no tenemos que pagar sus estudios. Pero para África, fuga de cerebros. Fuga de cerebros. Correcto. Es decir, que yo viví en Senegal y en Senegal nos falta técnicos, tecnólogos. Y seguimos los ingenieros se quedaban, pero seguimos sumiendo en pobreza, en retroceso, no hay malas con quién. Y lo condiciones. vemos en países latinoamericanos, es lo mismo. Es decir, que falta los técnicos, tecnólogos que prefieren irse a ver. Sí. Philippe, muchas gracias. Philippe Boland, analista político, experto en relaciones internacionales, ha estado con nosotros aquí en La Mañana. Gracias por estos minutos. Muchas gracias.